quiero hablar de cómo sano mi interior, cómo sano mis heridas emocionales. Hay una historia en la Biblia de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro muy impactante. Es la mujer samaritana. Esta historia está en Juan capítulo 4. Y esta mujer era una mujer que tenía una herida interior, una herida en sus emociones. Y aunque la Biblia no dice qué había pasado con ella ni cuál era esa herida, nos dice las reacciones o los síntomas de esta herida. Por ejemplo, era más o menos el mediodía, donde el sol es bien profundo y fuerte, donde en esa zona hace mucho calor, y esta mujer iba sola a esa hora a recoger agua, cuando la costumbre era que las mujeres madrugaban muy temprano, tipo 3, 4 de la mañana, y iban al pozo que quedaba a una hora de camino, recogían el agua cuando todavía el sol no había salido y se devolvían. O sea, escogían el momento, la hora más fresca del día para recoger el agua. No es como ahorita que tenemos, simplemente nos levantamos, abrimos el grifo y ya sale el preciado líquido. No, en ese tiempo las mujeres eran encargadas de eso, cargaban un cántaro en sus hombros e iban al pozo. Pero aquí podemos ver que la mujer estaba sola, o sea, vivía en una soledad profunda. Algo que se hacía en comunidad con otras mujeres, ella ¿cómo lo hacía? Sola. Por ejemplo, había amargura en su corazón. ¿Cómo podemos encontrar o cómo podemos ver esto? Cuando Jesús le pide agua, ella dice que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Mire la excusa, ¿no? Porque creo que a usted y a mí nos han enseñado que a nadie se le niega un vaso con agua. O sea, esta mujer le negó a Jesús lo más humanitario, que es el agua. Había amargura en su corazón. Mire esa reacción. También evadía su realidad de su herida. La evadía. Porque de hecho Jesús le pregunta: ve y trae a tu marido. Y esta mujer, en vez de expresar su situación emocional, dice: óyeme, pero nuestros antepasados nos enseñaron que aquí también podíamos adorar. O sea, utiliza la religiosidad para esconder su dolor, su realidad emocional. Y pues es lógico, ¿no? Esta mujer estaba herida porque no podía tener relaciones estables. Había intentado 5 veces enamorarse. Había tenido 5 esposos. O sea, había una falta de asertividad en las relaciones importantes de su vida. Y si usted detalla la historia, si usted es atrevido y de pronto esta noche o mañana lee Juan capítulo 4, podemos ver una mujer que estaba completamente ¿qué? Herida en su corazón. Pero el final de esta historia es un final feliz porque tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre. Su herida fue sanada. ¿Le da gloria a Dios por eso? Y miren lo que dice Juan capítulo 4 versículo 28, que demuestra que el encuentro con Jesús tuvo tal impacto que pudo experimentar la sanidad interior que ella necesitaba. Dice: la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Una mujer, escúcheme bien, como lo dije anteriormente, que vivía en una soledad profunda, que tenía amargura en su corazón, rechazaba a los demás, que evadía su realidad de su herida con religiosidad, que no podía tener relaciones
estables. ¿Cómo es posible que vaya al pueblo donde todo el mundo la conocía, sabía de su condición, y convence a estos hombres de que vayan a ver a Jesús porque Él es el Mesías? Algo tuvo que cambiar en ella para que los demás pudieran entender que Jesús había hecho algo espectacular en su interior. Y creo que todos hemos sido heridos emocionalmente, ¿no? Cargamos con nuestras heridas, algunas leves, otras muy profundas, algunas ya con pus y malolientes que nos incapacitan emocionalmente, y otras que ya nos acostumbramos al dolor y simplemente las ignoramos y seguimos adelante en el camino de la vida. Pero de que hemos sido heridos. Ahora, déjame decirte una realidad. ¿Y cuál es esta realidad? De que hay alguien que ha estado contigo en todo este proceso de tus heridas. Él ha estado contigo en medio de tu dolor, de tus situaciones difíciles. De hecho, cuando no entiendes por qué eres así, por qué actúas así, el porqué de tus reacciones negativas, cuando sientes que nadie te apoya, si crees que vives en una soledad continua, hay un Dios que sí conoce tu realidad. Y lo hace con un entendimiento mucho más grande y profundo de lo que ni tú ni nadie pueden entender. Hay un Dios que sí sabe realmente lo que estás pasando. Él sí conoce tu herida. Y mientras no recibas un abrazo del Padre, mientras no entres al taller del alfarero, al doctor de doctores, nunca vas a poder experimentar tu sanidad interior. Es una realidad. Pero ¿sabe qué me impacta de la historia que acabé de narrar, la historia de la samaritana? Y es que Jesús es el que toma la iniciativa para tener un encuentro con ella, para poderle sanar. Mire que Jesús dice a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Sus discípulos dicen: Señor, ¿cómo se te ocurre? Es una región muy peligrosa, allá no van a aceptar el mensaje y no nos vamos bien con ellos. Pero Él dice: me es necesario porque necesito sanar a alguien, sanar su corazón. Y esa era esa mujer. Jesús toma la iniciativa para sanar el corazón de esta mujer. Jesús quiere impactar su vida, y el mismo Jesús de esta historia está interesado en sanarte, y Él va a buscar la manera de que tú accedas a la sanidad, al tratamiento que Él ofrece. Así que deja de encontrar por Jesús, porque Él va a cambiar tu vida. Él te está llamando y Él te dice: mira, yo que conozco todo, yo que he estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida. De pronto sufriste una herida emocional grande cuando eras niño, te abusaron, de pronto dijeron palabras hirientes, viviste de pronto la actitud de personas que pensabas que te amaban. De pronto viviste la separación, el divorcio, la muerte de una persona muy especial, de un familiar, y estás herido. Él conoce tu herida, pero no se queda quieto, sino que ¿qué? Te ofrece ¿qué? Tu sanidad. Tanto las heridas del pasado como las heridas del presente y como las heridas del futuro, porque nos van a seguir hiriendo. Eso es una realidad de la que no podemos escapar. Pero recuerda siempre, Jesús quiere sanarte. Ahora, ¿qué es una herida emocional? Las heridas emocionales son experiencias dolorosas que dejaron una marca en nuestro corazón, en nuestra mente, y que afectan significativamente nuestra calidad de vida. Una herida emocional es como una herida física. A ver, ¿cuántos aquí nos hemos caído de pronto o hemos sufrido de una fractura? O de pronto la más simple,
nos levantamos en la mañana, está todo oscuro y preciso con el dedo chiquito del pie le pegamos al borde de la cama, a la pata de la cama. Y usted, ¡ay, me duele mucho! Y usted todo el día dura incapacitado, ¿para qué? Para caminar bien. Porque las heridas hacen eso, nos incapacitan. Esas heridas físicas nos incapacitan. También las heridas emocionales, ¿qué hacen con nosotros? Nos incapacitan. Afectan nuestra calidad de vida. Usted dirá, pastor, ¿cómo identifico que estoy herido? Sencillo, hagamos este ejercicio mental. A ver, vamos, o usted se va a imaginar un acontecimiento que le produzca una emoción intensa, por ejemplo, dolor, rabia, soledad, ira, miedo, tristeza, y que de una u otra manera usted no ha podido resolverlo de la manera adecuada. Hágalo. En ese momento, ¿qué es lo que a usted más le produce dolor? Una emoción de dolor profunda. De miedo, por ejemplo, de temor. De rabia, de soledad. Y usted, cada vez que recuerda ese episodio, le genera ese tipo de emoción, significa que usted está ¿qué? Herido. Usted recuerde de pronto ese novio o esa novia que le puso los cachos, que la dejó por otro, por otra, y todavía siente ¿qué? Dolor, significa que todavía hay una ¿qué? Herida. Si usted empieza a compararse con otros, o compara a sus hijos, o compara a su pareja con otras personas, y eso le produce ¿qué? Rabia, ansiedad, dolor en su corazón, significa que hay una ¿qué? Herida en tu interior. ¿Sabe qué es lo feo de esto? Que esa emoción intensa se fija en nuestro interior y va creando una herida emocional, y si no tenemos las herramientas necesarias para afrontar estas emociones ni los acompañamientos adecuados, corremos el riesgo de acostumbrarnos a sentir estas emociones intensas si no las resolvemos, y nos acostumbramos a ella. Y ahí es cuando empieza la amargura, el veneno a supurar. Eres una amargada, eres un amargado. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que nunca te vas a dar cuenta de ello. ¿Sabe quién se da cuenta? Los demás. Yo estoy bien, no me pasa nada. Lo que me hizo él, lo que me hizo ella no me afectó, no me afecta, no me va a afectar. Pero los demás están viendo en ti la amargura, el veneno que sacas, y te dicen, oye, pilas, porque tu reacción demuestra que estás supurando por la herida de tu corazón. A ver, ¿cuáles son esas consecuencias? Porque, como dije anteriormente, Dios quiere sanarte. Efesios capítulo 4, versículo 31, está el sustento bíblico de las consecuencias o de los síntomas de una enfermedad del alma, de una herida del corazón, de una emoción que no he podido manejar bien. ¿Sí lo tiene ahí? Dice el apóstol, allá la carta a los Efesios, capítulo 4. ¿Cómo dice? Libérense de qué? De toda amargura. ¿También de qué? De la furia, del enojo, de las palabras ásperas, de la calumnia y de toda clase de mala conducta. Pregúntele al que tiene al lado, ¿te sientes identificado? Pregúntele, hágale. ¿Hay amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia?
Ahí está, vea. La misma palabra de Dios hace un diagnóstico de una persona que está ¿qué? Herida en el corazón. Y yo le puedo nombrar otras. Por ejemplo, si usted sufre de niveles elevados de ansiedad, significa que de pronto hay una herida en su corazón. Si usted tiene varios cuadros de depresión, o sea, ese sentimiento persistente de tristeza o vacío, desesperanza, desmotivación, de inutilidad o de culpa, de pronto usted tiene una herida que no ha sanado. La dificultad en las relaciones afectivas, cuando usted tiene muchos conflictos con aquellas personas a su alrededor. O de pronto esa dificultad para establecer esas relaciones y mantenerlas. Otro muy común es el problema del sueño. A ver, ¿cuántos tenemos problemas del sueño? A ver. Pero los que tienen problemas de sueño en esta noche, que se están durmiendo, no mentiras. Usted tiene dificultad para dormir. Pensamientos obsesivos, o sea, se presentan ideas recurrentes que nos genera malestar significativo, inseguridad. Si usted es una persona que presenta falta de confianza en sí misma y en sus capacidades y recursos personales, significa que de pronto hay una herida. Miedo. Acuérdese que el miedo te bloquea, el temor te bloquea, no te permite ¿qué? Avanzar. Y de pronto ese miedo esconde una realidad, una herida, desconfianza. ¿Usted no confía en quién? En los demás. Usted como mujer tiene esta siguiente frase: todos los hombres son cortados con la misma tijera. ¿Hay una herida en su corazón? ¿Ah? Una actitud defensiva o agresiva. ¿Por qué? Porque nos escondemos en nuestras palabras ásperas, en nuestra seriedad, en nuestra agresividad, para no aceptar nuestras responsabilidades en situaciones y aceptar que tenemos algo dentro de nuestro corazón. La Biblia menciona unas, yo le mencioné otras, y que el Espíritu Santo le ponga en su corazón si realmente hay una herida que el Señor puede sanar en esta noche o en el transcurso de esta semana o en la vigilia que vamos a tener. Ahora, ¿cómo sano mi herida? Ahora sí entremos, porque usted dice, claro, pastor, me han herido, claro, estoy dolido. Vea, usted hizo un diagnóstico y de todas esas como que le pegó algunas, le pegué algunas. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Número uno, si usted está tomando notas y si usted quiere una sanidad, reconozca la herida. Reconózcala. Vea, hay unos personajes bíblicos que expresaron a través de la palabra de Dios situaciones difíciles y dejaron aflorar sus sentimientos. Y uno dice, oiga, ¿cómo una persona siendo llena del Espíritu Santo, estando en la Biblia, teniendo por ejemplo un encuentro con Dios, experiencias sobrenaturales, cómo escribieron esto? Y es que la Biblia nos enseña que debemos expresar ¿qué? Nuestras emociones y reconocer nuestras heridas. Por ejemplo, el rey David. A ver, ¿por qué se reconoce al rey David? ¿Un corazón qué? Conforme al corazón de Dios. Un adorador, salmista, músico. De hecho, la historia hasta el día de hoy reconoce al rey David
como el rey más grande de Israel, una persona que libró todas sus batallas y las ganó, conquistó naciones. Y mire lo que, por ejemplo, escribe en el Salmo 38, versículo 4. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. ¿Qué está haciendo el rey David? Reconociendo que ¿qué? Que hay una ¿qué? Herida. Y es evidente. ¿Qué causó esa herida? ¿Qué causó esa herida? El pecado. Dice, mi culpa me abruma. La emoción de culpa es tan intensa en mí, es una carga tan pesada para soportar, porque lo que yo hice, la consecuencia de mi pecado, es esa tristeza, ese dolor que hay en mi interior. Y David es tan entendido en estos asuntos de reconocer su herida, de reconocer sus emociones, que en un salmo es capaz de confesar su pecado, porque entiende que su sanidad radica ¿en qué? En poder reconocer y expresar sus emociones. ¿Recuerda el Salmo 51? Mientras callé, mis huesos ¿qué? Se envejecían, ¿no? Morían. O sea, mientras callé, mientras no confesé que mi emoción, mi pecado, eso generó en mí dolor. Eso generó en mí y aún en mi propio cuerpo, porque el salmista reconoce que su salud física fue alterada solamente, ¿por qué? Ocultar o no confesar su pecado y todas las emociones que conllevó esa falta en contra de Dios. A ver, ¿cuántos aquí hemos pecado? Y los que no levantaron la mano, yo creo que ya no están aquí en la tierra. Todos hemos ¿qué? Pecado. Todos hemos hecho cosas malas. Y los que hemos experimentado el reconocer la herida y en expresar nuestras emociones, y hemos ido a un pastor, hemos ido a un líder religioso y hemos dicho, oye, he pecado contra Dios. Los que hemos hecho eso, ¿sabe qué sentimos? Alivio. Una carga que hemos reconocido que hay un Dios que ¿qué? Que todo ¿qué? Todo lo ve. No podemos ocultarle nada a Dios. Tarde o temprano ese pecado va ¿qué? A ser expuesto, dice la palabra de Dios. Oye, no seas tan necio. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y andamos con el pecho erguido diciendo, soy tan orgulloso que no necesito confesarle a alguien mis emociones, mis heridas y mi pecado. David reconoce eso. El Salmo 42:11, mire lo que dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Reconoce que hay una emoción de ¿qué? De tristeza. De hecho, reconoce que ni siquiera sabe por qué se siente así. ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa manera? Que usted se levanta y le dice a su mamá o su papá, oiga, como que frotó la lámpara, ¿no? Y salió el genio que hay en su interior. ¿Qué le pasó? A los hombres nos ocurre eso muy de seguido, ¿no? ¿Qué tiene, mijo? Nada. Pero lo veo como raro. Nada. Y a veces hasta nos ponemos bravos. Pero que ya le dije que nada, no moleste. Ya le dije. Nos ponemos a la defensiva. ¿No era que usted más bien tiene algo? A ver, cuente.
Pero cuando reconocemos la herida, cuando reconocemos las emociones, podemos empezar a experimentar la sanidad que ofrece Dios para nuestra vida. Por eso me gusta que usted venga a culto. Me gusta que usted venga aquí a este lugar. ¿Por qué? Porque si usted ve alrededor, ve a la persona que tiene al lado, véale la cara. Este también está herido. Este hasta de pronto también ha pecado. Y venimos aquí y le decimos: Señor, límpiame. Aquí reconozco. Soy todo ¿qué? Transparente. No tengo nada que ocultarte. Y usted en medio de la adoración y la alabanza empieza a reconocer sus emociones. A veces emociones de ira, a veces emociones de venganza. Señor, haz algo, porque si tú no haces algo, de pronto yo lo mato. ¿O no? Señor, haz algo en mi interior, Dios. No puedo con esta amargura, no puedo con esta tristeza. Reconócelo. Es de valientes reconocer las emociones. Es de cobarde esconderse detrás del orgullo para ocultar. Número 2, llévale tu herida a Jesús. Llévale tu herida ¿a quién? A Jesús. ¿Sabe que cuando estamos heridos, cuando hay amargura en nuestro corazón, es algo natural querer explotar, sacar lo que hay en nuestro interior? Todos aquí hemos cocinado con la olla express, ¿no? Y lo normal es que esa olla contiene tanto los gases, el vapor, que es natural que la olla explote por algún lado. Y lo normal es que explote ¿por dónde? O saque toda esa fuerza, toda esa energía por el pito, ¿no? Por ese huequito. ¿Hemos experimentado alguna vez que se ha toteado una olla express? Una vez pasó en mi casa y eso fue una experiencia porque la olla explotó, subió, se tiró todo el machimbre y bajó así, ¡pum! Y se tiró toda la estufa. Es normal, es natural, y la persona que está herida quiere expresar. Lo que pasa es que va a la persona indicada, a la persona que no es indicada a expresar sus ¿qué? Sus emociones, sus rabias, sus conflictos, y no va a la persona que debería ir, que es ¿a quién? Y podemos ver a Jesús como ese sanador, como aquel que quiere intervenir. Lucas capítulo 4, versículo 16, voy a leer la Reina Valera, nos declara lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar, me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿De qué? De corazón, a pregonar libertad a los cautivos, porque cuando estás herido eres un prisionero de esa persona que te hizo daño. A dar vista ¿a qué? A los ciegos. Está hablando de la sanidad física. Sí, Él puede sanar a los que tenemos problemas en los ojos, pero también es una sanidad emocional, abrirnos los ojos, nuestra vista espiritual, para que nos demos cuenta que necesitamos ser sanos y a poner libertad a los oprimidos, y por último a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, Él te está diciendo hoy: hay esperanza, hay un tratamiento para tu herida. Él lo quiere hacer. Así que no vayas donde la comadre a extender el chisme. No vayas al mejor amigo o la mejor amiga de él o de ella, porque me desahogo con el mejor amigo o con la mejor amiga, le daño la imagen y de pronto al final me vengo. No, no hagas eso. Ve a Cristo, porque Él quiere ¿qué? Sanar.
Número 3, cambia tu actitud hacia los demás. Leamos ahora sí Efesios, todo el contexto de el capítulo 4, versículo 30. Recuerda que ahí leímos las consecuencias de una herida, pero desde el versículo 30 nos da la perspectiva de lo que Dios quiere. Y es que cambiar qué, tu actitud, que tú cambies tu actitud. Dice el versículo 30, no, ¿qué? No entristezcan. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda. Miren lo que dice, cambien de actitud, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, o sea, cambien su manera de ¿qué? De actuar, sean que amables unos con los otros, sean de buen corazón. ¿Y qué? ¿Y qué? Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y déjame decirte que tú no tienes la culpa de que te hayan herido, es una realidad. No te voy a victimizar por algo que tú no tienes la culpa. Si te hirieron, la culpa no es tuya. Si abusaron de ti, la culpa no es tuya. ¿De quién es la culpa? Del victimario, de aquella persona que atentó contra ti. Pero si eres culpable de la actitud que tienes con otros a causa de esa herida. ¿Por qué? Porque cuando estás amargada, cuando estás amargado, cuando tienes ira en tu corazón, cuando quieres explotar porque tienes un dolor intenso a causa de esa herida, adivina quiénes son los primeros que reciben esa amargura o ese veneno. ¿Acaso no son tus hijos los más débiles? Llegas del trabajo, tu jefe te ofendió delante de todo el mundo, hizo una herida en tu corazón y llegas a la casa y lo primero que quiere tu hijo es abrazarte, va corriendo a ese encuentro y ¿qué es lo que tú haces? No me moleste, váyase de aquí, chino, porque estoy ¿qué? Cansado. ¿Y quién recibió las consecuencias de tu amargura, de tu mala actitud? El más débil. Ese novio o esa novia peleaste con él, te hizo daño, tuviste una discusión acalorada y llegas a casa y te encuentras con tu mamá que de pronto te ha hecho el almuerzo, te quiere atender y te pregunta, ¿cómo te fue mi hija? ¿Cómo te fue mi hijo? Y enseguida, ¿cómo reaccionas? Recuerda, no eres culpable por la herida que te han hecho, pero sí eres culpable por la manera en que reaccionas frente a los demás por ese dolor que hay en tu interior. Y por último, el cuarto paso, perdonar. Y quiero dejar para que este viernes, más bien de este viernes en 8, podamos continuar con este tema. ¿Le interesa? ¿Quieres sanar sus heridas? ¿Quieres saber cómo Dios sana sus heridas? Sería interesante y ojalá usted esté a la expectativa de lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Qué tal que si se pone sobre sus pies? ¿Estás herido? ¿Mm? Estos días hablaba con una muchacha y ella me expresaba, decía, pastor,
yo estoy tan herida. Y reconocía, porque esa era la terapia que teníamos, la consejería pastoral. Decía, yo estoy tan herida con mis padres que si usted me pregunta hoy, yo nunca quisiera casarme y yo nunca quisiera tener hijos. Y yo decía, bueno, ya empezó bien, ¿no? Reconoció que su herida, su temor. Decía, ¿por qué? Y empezó a decirme, no, tengo miedo a que se repita lo que yo viví en casa. Yo le decía, tranquila, si tú quieres, Jesús te puede sanar y puede cambiar ¿qué? Tu tristeza, tu temor en valentía y en la alegría. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Y le dices, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdame, Señor, a reconocer que tú eres la única persona que puede sanarme, Dios. Ayúdame a reconocer, Señor, que en las manos del alfarero, Dios, en las manos del doctor de doctores, yo puedo ser sano. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Tu palabra confronte nuestro corazón, Dios. Que tu palabra confronte nuestra vida, nuestro orgullo, Señor. Gracias, Jesús. Hable con Dios, exprese sus emociones, haga el ejercicio, el primer paso que vimos hoy en este sermón. Expresa tu herida, expresa tus emociones, confiesa tu pecado, confiesa tu dolor. Dile, Dios, realmente todavía sigo herido, realmente todavía me falta tu sanidad, Dios. Realmente, Señor, quiero una intervención tuya, quiero un encuentro, Dios mío, contigo, así como esta mujer samaritana lo tuvo, Dios, hace más de 2000 años. Así también yo quiero un encuentro con el Maestro, con el Mesías, con el Salvador, porque quiero ser sano, Dios, porque quiero ser sano, Jesús. Habla con el Espíritu Santo, habla con Él. Él que te conoce, el que puede mirar en tu interior, puede revelarte el porqué de esa actitud. ¿Por qué eres así? ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué esa actitud frente a un futuro que tu Padre Celestial te quiere ofrecer? Planes mejores, planes de bien. Él te quiere ofrecer una vida mejor, Él te quiere ofrecer algo mejor. Felicidad, claro, vas a pasar por medio de la prueba, pero quiere ofrecerte gozo perpetuo. Pero aún así, tus palabras hablan de temor, tus palabras hablan de que no me atrevo. Dile, Señor, sana mi corazón, Dios, sana mi corazón. Hoy confieso, Dios, que esa herida que ocasionaron cuando yo era niño, cuando era niña, ese abuso, Señor, todavía no está resuelto y necesito, Dios, de tu sanidad, porque quiero ser más que vencedor, Dios, porque quiero experimentar esa nueva vida, Señor, que tú me das, Dios. Ore en esta noche y dígale, Señor, yo quiero dejar mi orgullo a un lado, Dios. Quiero dejar mi orgullo a un lado. No me conviene, Señor, ser orgulloso y negar que necesito, Señor, la ayuda tuya primeramente, Señor, pero también de aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos ministros del Evangelio capacitados para poder experimentar a través de ellos, esos instrumentos tuyos, la sanidad que necesito, Dios. Gracias, gracias, Dios. Ahora, si usted en este momento recuerda aquel episodio y siente en su corazón una paz, siente misericordia, siente amor, compasión, dígale, Señor, gracias porque me has sanado, Dios.
Gracias, Señor, porque he experimentado tu sanidad. Si en vez de rabia, de deseo de venganza hacia esa persona que te hizo tanto daño, en este momento estás sintiendo la emoción de la paz, la emoción de la misericordia, de poder orar y decirle: Dios, que te conozca para que seas salvo. Dile: gracias, Dios, gracias porque he experimentado tu sanidad. Gracias porque la cicatriz que hay en mi corazón demuestra que tú me has sanado. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios?